a su mamá en Fort Worth, para que el Señor también la traiga bien de regreso. Y Jimmy también creo que salió, y también este hermano Noe anda en Florida. No había lugar en su auto para nosotros, pero como quiera un día vamos a ir, ¿verdad? No se crea, andaban, el martes creo que regresa. ¿Los niños? ¿Quién sale con los niños hoy? ¿Génesis? ¿De qué edad? ¿4 a 7? Ok, los niños que salen regularmente con la hermana Paloma, pues sigan ahí a Génesis. ¿Mande? ¿De 8 en adelante con el hermano Quesada? Ah, de 8 para abajo, ok. Muy bien, abra su Biblia, hermanos, en Apocalipsis. Apocalipsis es el libro de Revelación, es el último libro de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Si lo encuentra, se pone de pie para leerlo todos juntos. Deje poner mi reloj. ¿Estamos listos atrás, muchachos? Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Razones del por qué la gente se va al infierno. Ese es el tema. Sería bueno apagar los aires para que nos demos una idea de lo caliente, ¿verdad? Que va a estar allá, pero bueno, se compara. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, ¿todos lo tienen? ¿Todos lo tienen, hermanos? Sí, acérquese a alguien si no tiene su Biblia, o alguien que no tenga una Biblia para prestarle una de la oficina. Todos traen. Qué bueno. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, todos juntos, dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 20, 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Otra vez leámoslos todos juntos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Diga conmigo, esta es la palabra escrita de Dios. La amaré, la obedeceré y la aplicaré a mi vida para la honra y para la gloria de nuestro Dios y para mi bien. Padre Celestial, pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Pedimos, Señor, que podamos valorarla, podamos predicarla, pero sobre todo vivirla, Señor, que es lo que hará la diferencia en nuestras vidas, en nuestras familias, en tu iglesia, Señor, en nuestros trabajos y en la sociedad, Señor. Así que pedimos que tú seas glorificado, Señor, y pedimos que esta tu palabra pueda ser de bendición, de edificación, Señor, y que los corazones estén abiertos para ella, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Razones del por qué la gente se va al infierno. Estamos en la segunda parte de esta porción. Una ocasión un ladrón estaba robando una casa aquí en la calle 7, en La Joya, pero tocó que llegaron los dueños de la casa y lo vieron al ladrón. Entonces el ladrón dice, bueno, me agarraron con las manos en la masa y pues como ya me vieron, pues voy a tener que matarlos. Es lo que él responde a los dueños de la casa. Pero ¿sabe qué? Antes de matarlos, bueno, me gustaría saber sus nombres. Y en eso rápidamente la muchacha le dice, yo me llamo Isabel. ¿Sabes qué? Así se llama mi mamá. Así que no te voy a matar. ¿Y usted, joven, cómo se llama? Yo me llamo Juan, pero me dicen Isabel también. Si tú murieras hoy, ¿irías al cielo? Si usted dice, sí, pastor, levante su mano, a ver. Si usted no levanta su mano, está en un buen lugar para asegurarse, porque va a escuchar palabra de Dios. Como dijimos en la mañana, no es un masaje, es un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Amén. Así que quien va al cielo es porque sus pecados han sido perdonados. Amén. Quienes van al cielo es porque sus pecados han sido perdonados. Y quiero que escuche esto: todo pecado será perdonado en Cristo o castigado en el infierno. ¿Sí o no? Todo pecado será perdonado en Cristo, no importa cuál sea, grande o pequeño. Será perdonado en Cristo, pero si no, será castigado en el infierno. Jesucristo es la única vía de escape, no solamente del infierno, sino también de nuestros pecados.
Y tristemente, hermanos, mucha gente no cree en el infierno y el diablo ya los convenció de muchas maneras, que no existe y que es una farsa y supuestamente, ¿verdad? Pero muchas personas que no creen en el infierno, pero sí creen en Dios. Y algunos son hasta ateos, que ni en Dios ni en nada de eso ellos creen. Pero algo interesante, si usted ve, ese tipo de personas no odian a los duendes, no odian, por ejemplo, a los Tooth Fairy, es el hadas, ¿verdad que sí? Si no me equivoco, también a Superman, a los unicornios, o Bigfoot, o Santo Claus, Barbie, o las sirenas, cosas que salen mucho en la televisión. La gente, los ateos, o ese tipo de personas odian a estos personajes, no los odian, ¿verdad que no? Pero algo interesante, que a Dios sí, y supuestamente Dios no existe. Pero digo yo, si realmente ellos son ateos y que supuestamente no creen en Dios, ¿por qué lo odian? Tú no vas a odiar algo que no existe. Amén. Entonces, en el fondo de su corazón, la gente, aunque diga ser atea, cree en Dios. Amén. Así que, al final, como dice un refrán, en la tierra hay muchos ateos, pero en el infierno, ninguno. Llegan y se dan cuenta como, mira, era verdad que estaba pensando, ¿sí o no? Llegan allá y se dan cuenta, mira, wow, pero ya es muy tarde. Es aquí en la tierra donde decidimos. Aún, hermanos, les he enseñado que la misma naturaleza nos enseña que Dios y la Biblia son verdad. No es solamente, por fe, tenemos que creer eso. Y sí es verdad, es lo que nos dice la palabra, pero también hay la creación que nos enseña, la tradición, aún la misma cultura nos enseña que Dios y la palabra es real, ¿sí o no? Por ejemplo, si pensamos en la creación, oye, usted vea la luna, el sol, vea usted a su alrededor y vemos que hay un creador inteligente, ¿sí o no? Tan sofisticado Dios hizo nuestro cuerpo, aún el cerebro, los pulmones, como un cuerpo, Dios lo hizo tan inteligente, ¿verdad? Que nadie lo puede sustituir, ¿verdad que no? Entonces hay un creador inteligente detrás de todo lo que vemos. También, por ejemplo, ¿por qué usamos ropa? ¿Alguien sabe por qué usamos ropa? Hay pastores que nos da vergüenza por andar desnudos. No, ¿por qué usamos ropa? Por el pecado. El hombre en el momento que peca, ¿qué dice? Uy, buscaba ahí unas higueritas para poder cubrirse. ¿No es así? Esa es la manera para cubrir supuestamente su pecado, pero la religión de los higueritas no funcionó, sino que fue un cordero que Dios mató y luego los cubrió, ¿verdad que sí? Otra cosa, hermanos, son los bebés. La Biblia dice que el bebé sale de una mujer y siguen saliendo de las mujeres, ¿sí o no? Y aparte dice la palabra, y tienen dolores de parto, pero ahora por como dice una hermana, ¿verdad? La requia, pero no por la raquia, gracias a Dios que no duele tanto, ¿sí o no? Pero eso nos comprueba de que la Biblia es verdad. Podemos ver lo que, si ahí lo dice, porque dijo, y te voy a aumentar tus dolores, le dice a la mujer, ¿sí o no? Y mira, qué interesante que así sucede, ¿verdad que sí? Y si usted ve los arcoíris después de que llueve, eso lo vemos también, menos que fue una promesa de Dios de que ya no voy a hundir este mundo, aunque va a ser con fuego un día, pero ya ves que ya no voy a dar un diluvio sobre la tierra. Eso es prueba también de que esta palabra es real. Qué casualidad que un libro que fue escrito hace miles de años está diciendo algo que todavía sigue apareciendo, ¿sí o no? Aparte de eso, también la muerte. La Biblia dice que nosotros vivimos una edad de 70 y a los más fuertes 80 años. Y qué casualidad que la mayoría de la gente muere en ese tiempo, ¿sí o no? Entonces la palabra dice cosas, pero las cosas se ven en la realidad. Entonces eso nos enseña que Dios es real y que la palabra de Dios es real. Así que hay evidencia de Dios y hay evidencia de la palabra de Dios. Hay escritores históricos y también hay evidencia histórica de su veracidad, de que esto es verdad. Un libro, hermanos, que nadie lo ha podido destruir. Aquel hombre que quiso, hombre, de aquí a 100 años se va a acabar el cristianismo y ese libro va a dejar de existir. Su casa le hicieron imprenta, ¿sí o no? Johannes Gutenberg, creo que se llamaba, no recuerdo el nombre de él. Pero un libro, hermanos, que fue escrito en un promedio de 1600 años.
escrito por 40 autores en promedio, diferentes épocas, diferentes culturas, tradiciones, lenguajes, y fue escrito alrededor de 3 continentes, Asia, África y Europa. Y fíjense lo interesante, que a pesar de que fue escrito por 40 autores, diferentes tiempos, el uno al otro, nunca se contradijo. Si alguien ahorita le escribe sobre cualquier tema, el uno y el otro siempre se no, es que el escritor tal dijo, pero no, mira, es que esto es así, y que la evidencia dice esto, y que siempre se están contradiciendo, ¿sí o no? Y en lapso de los mismos contemporáneos, y esto estamos hablando en un lapso de 1600 años, para que usted vea de que esto no es algo humano, no tiene error, es algo divino, hermanos, amén, y que Dios a través de ello dijo lo que tenía que decir. Y quiero que sepa que de las 12 veces, 11 veces que habla la palabra de Dios del infierno en el Nuevo Testamento, ¿sabe quién lo dice? Jesús. ¿Quién es Jesús? Es un ser del más allá que vino y que estuvo con nosotros. No lo dijo un profeta, no lo dijo tal persona, lo dijo ¿quién? Jesús. El mismo Dios, y Él no lo está diciendo, es por algo, ¿sí o no? Así que, ¿sabía usted que Dios no creó el infierno para el ser humano? Es lo que nos dice la palabra de Dios. Fue creado para el diablo y para sus ángeles. Mateo, si quiere ir ahí, Mateo capítulo 25, versículo 41, Jesús revela una verdad muy importante aquí. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 41. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 25, versículo 41. ¿Listos? Dice, entonces diré también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que se preparará. ¿Qué dice ahí? Dice preparado. Entonces, es lo que dice, ¿verdad que sí? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Hoy, hasta Dios con un celular, ¿verdad? Si es Dios, quiero que contesten inmediatamente. Dice ahí, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Qué dice? Preparado. ¿Qué significa eso? Que ya está en función. Porque hay una religión que viene y que toca sus puertas y que le dice, hombre, los cristianos no se crean, están locos los cristianos, usted se muere y usted se va a un sueño, usted no siente nada. Sí, pues no es lo que dice la Biblia, ¿no es así? Jesús dijo, sí, un sueño, pero físicamente, pero su alma está atentamente en el cielo, ¿sí o no? Pero que dice, al fuego eterno preparado, ya está en función. ¿Para quién? Para el diablo y sus ángeles. Y la Biblia dice en Apocalipsis que el diablo va a ser echado ahí un día. ¿Dónde? En el infierno. ¿Por qué? Porque rechazó a Dios desde un principio. Y si usted ve, quiero que escuche esto, las personas que tomen la misma decisión que tomó Satanás, sufrirán el mismo destino que él. Yo no quiero saber nada de Dios, yo no creo en Dios. Ok, solamente te queda un destino y es el mismo de Satanás, rechazar a Cristo. Y si usted no se ha topado con el diablo, ¿sabe qué significa eso? Que usted va en la misma dirección que él. ¿Sí o no? Es lógico, ¿no? ¿Por qué las personas se van al infierno? Bueno, en la mañana vimos, porque ningún ser humano puede cumplir los 10 mandamientos. Entonces, los mandamientos de Dios no nos salvan. No nos pueden dar la justificación, no nos pueden dar la vida eterna, pero mucha gente cree que por guardarlos, ellos creen que van a ser salvos y que con eso ellos irán al cielo y que un día llegarán al cielo y entrarán al cielo simplemente por cumplir la ley. Pero no es así, es por fe. Por eso la gente está en el infierno, por eso dice la palabra que en el infierno las personas que están allí, dice, están en confusión perpetua, están confundidos porque ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo era una buena persona, obedecía los mandamientos, ¿sí o no? Están confundidos, no debo de estar aquí. Entonces, primero, porque ningún ser humano puede cumplir los 10 mandamientos, pero ellos creen. Segundo,
porque todo el ser humano es pecador. ¿Por qué la gente se va al infierno? Porque todo el ser humano es pecador. Quiero que lo repita conmigo, porque todo el ser humano es pecador. ¿Sabe qué dijo el salmista en Salmo 51:5? He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. También dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Así que todos somos pecadores. ¿Cuántos pecadores tenemos hoy aquí en esta tarde? Levante su mano. ¿Verdad? Quiero que voltee a la persona de enseguida y quiero que le diga pecador. O santo. Nada, eso nada. Todos somos pecadores, aunque pecamos de forma diferente. ¿Amén? ¿Sí o no? Sepa que en el mundo hay dos grupos de pecadores o dos grupos de personas, por decirlo así. Primero, pecadores sin salvación. Ese es el primer grupo. Segundo grupo, pecadores con salvación. Solamente dos. Los que van al cielo y los que van al infierno. Todos los que han entregado o que han tomado una decisión de entregar su vida a Cristo son santos. ¿Por qué? Por fe. El momento que tú entregas tu vida a Cristo, Dios nos santifica y somos santos. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Por ejemplo, Primera de Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿De quién está hablando? A los santos parados por ahí de, ¿cómo se llama esa cosa que hacen? No de barro, sino lo blanco, de yeso. No está hablando de ellos, está hablando de, por ejemplo, personas como usted y como yo. Es de lo que significa el texto. Entonces, los cristianos somos tanto pecadores como santos. No porque sea una buena persona, es por la posición que tenemos en Cristo Jesús, pero no todos los seres humanos son santos. Amén. Los santos no nacen santos. O sea, yo no nací siendo santo, no. Nací siendo pecador. Entonces, se vuelven santos ¿cuándo? Al nacer de nuevo. Amén. Pero seguimos siendo pecadores. Amén. Entonces, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos, estamos excluidos, estamos privados o estamos removidos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el texto lo dice, por cuanto todos, ¿qué dice? Pecaron. Entonces, el pecado no me deja entrar a la gloria de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, es nuestro pecado en sí que nos impide. Y si usted ve, quiero que vaya a Primera de Corintios capítulo 6. La Biblia en varios lugares nos da listas de pecados que dice, tú practicas esto, entonces a consecuencia de ese pecado, tú no puedes ir al cielo. Es lo que dice la palabra. Y dice el texto en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios 6, 9, ¿lo tiene? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta retórica que se contesta a sí mismo, como pues no. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán, ¿qué dice? El reino de Dios. Porque a la gente le gusta practicarlo, a la gente le gusta pecar. ¿Nos gusta pecar, sí o no? Sí nos gusta pecar. Cuando usted está comiendo, ¿qué hace? Come, 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 ya llenó y para de comer. No, seguimos comiendo, que nos gusta, ¿sí o no? Es glotonería, es pecado, ¿sí o no? Come, 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 ¿verdad? ¿Quién echa mentiras? ¿Usted ama echar mentiras? Dice, no, pastor. Bueno, entonces, ¿por qué las echa? ¿Sí me explico o no? Yo no me gusta el chisme, pastor. No. Pero anda de chismoso. Entonces, ¿sí me explico? Entonces, nos gusta pecar, aunque no lo queramos admitir, pero esa es nuestra naturaleza como pecadores. Dice Romanos capítulo 3, versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz y no viene a la luz. Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo.
para que sus obras, ¿qué dice? No sean reprendidas. Esta es una de las razones del por qué la gente no quiere venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos saben que si yo voy a la iglesia, pues me voy a comprometer con Dios. Y si me comprometo con Dios, ¿qué va a pasar? Voy a tener que dejar de hacer ciertas cosas. Porque hay un ejemplo de que una hermana que no está ahorita, ella decía, no, pues a mí me gustaba hacer tal cosa antes, pastor. Yo me entregué a Cristo y hasta nos hizo la pregunta, ¿debo o no debo de hacer esto? Mire, hermano, yo no soy nadie para prohibirle nada. Usted ore a Dios y Dios le va a hablar. Ok, ella oró y fue a ese lugar. Y estando ahí, le dio convicción de pecado. Dice, momento que yo estaba ahí, así dice, yo sentía que yo no debía de estar aquí. Entonces, no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Y es por esa razón que algunas personas no quieren venir a la iglesia. ¿Por qué? No, es que te van a decir que no hagas esto y que no hagas aquello y que lo otro y que no sé qué. La Biblia, hermanos, es una Biblia de sís, pero también es una Biblia de nos. ¿Por qué? Protegernos, o cuidarnos, o hacer la diferencia como cristianos. Por ejemplo, una de las cosas que he aprendido en todo esto es de que Dios quiere que vivamos una vida transformada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, en sí la religión no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es una relación con Dios. La religión nos va a fallar. Porque si fuera por la religión que yo fuera a ser salvo, y usted se enferma, pues ya no puede ir a la iglesia el día domingo. Entonces usted ya se amoló. Gracias, Señor, que no es por mis obras. Porque a veces no puedo ir a la iglesia, no puedo orar, no puedo leer mi Biblia, no puedo ayudar al necesitado, no puedo amar a mi prójimo. ¿Qué va a hacer entonces? No, pues ya, fallaste en uno y pues ya. Gracias, Señor, que es por gracia. Amén. Tu religión no te va a salvar, te va a fallar. ¿Y sabía usted que su religión tiene que ser mantenida por usted? Si su religión no tiene seguidores y apoyadores, su religión deja de ser. ¿Sí o no? Entonces, no se puede ni autosustentar. Le necesita a usted. Si me necesita a mí, ¿cree usted que me puede salvar? Y hay personas que creen en tal, yo creo en esto y creo en aquella y que en lo otro y que no sé qué. Hasta tienen imágenes. Y digo yo, ¿quién se levantó de la tumba? ¿Quién murió por ti? ¿Quién perdonó tus pecados? Yo voy con el mero mero, ¿sí o no? Entonces, hermanos, nuestra religión o la religión no te va a salvar. Una ocasión unas personas abordaron el avión y se oyó por las bocinas: bienvenidos a este vuelo automatizado. La mejor computadora del mundo es la que está piloteando a este avión. Así que no tiene de qué preocuparse. Abróchese su cinturón de seguridad y disfrute su viaje, su viaje, su viaje, su viaje, su viaje. Su religión le va a fallar tarde o temprano, ¿sí o no? Y si no es su religión, es su líder o otra persona por ahí, ¿sí o no? Siempre nos va a fallar. Así que la Biblia, hermanos, dice que los candidatos para ir al infierno tienen características obvias en sí que los hace acreedores del infierno. Ya leímos una lista, pero si usted se va a Gálatas, capítulo 5, quiero que vaya ahí, Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas capítulo 5, versículo 19. No sé si lo pueden poner también ahí arriba, muchachos. Gálatas capítulo 5, versículo 19. ¿Lo tiene? ¿Sí lo tiene, hermanos, o todavía no? ¿Sí? Levante su mano si ya lo tiene. Quiero que se aseguren que ustedes lo vean con sus propios ojos para que no digan que estoy inventando, ¿verdad? Gálatas 5, 19 dice: y manifiestas son las obras ¿de qué? De la carne. Por eso es nuestra naturaleza pecaminosa que nos hace o nos incita a pecar. Y dice que son, y ahí está la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí? No heredarán el reino de Dios. ¿Cómo la ve? ¿Son cosas mías o es lo que Dios dice ahí? Es lo que Dios dice ahí, pero fíjese lo que dice ahí, que los que practican, o sea, es su estilo de vida, es lo que ellos, es el pan diario, como dicen. Dice Dios, ese tipo de personas, su destino no es el cielo. Amén. Una de las palabras, si usted ve en esa lista, que yo puedo resaltar hoy en esta tarde es homicidios. Es una prueba de que estamos en un mundo pecador. ¿Te recuerda en la mañana que le mencioné de ese tiroteo que sucedió en Walmart, ahí en El Paso, y creo que en un centro comercial? Deja 20 muertos y 26 heridos. Y si usted ve, hermanos, en un lapso de 13 horas, de Texas hacia Ohio, creo que es el otro estado, Dayton, Ohio, 9 muertos y 27 heridos. Y dicen las noticias que según uno de los muertos que mató a este muchacho era hermana de él. No sé si usted escuchó eso. Digo, ¿qué cabeza cabe eso, verdad? Bueno, ni a su hermana ni a los demás, ¿verdad? Debe de matar, pero para que usted vea el corazón o el tipo de pecador que somos, lo malo que somos. Amén. Entonces, hermanos, hay que estar orando por esas familias. Imagínense las familias esas mirando la televisión. Oye, mira lo que sucedió en El Paso. Tantos muertos y tantos heridos. Pasan unas horas y ellos andan por ahí. Lo mismo. Qué triste, ¿verdad? Triste eso, hermano. Esos son procederes de Satanás. Amén. Es un asunto demoníaco, es un terrorismo en sí. Pero yo creo, hermanos, que todos los que estamos aquí, esa lista que hemos mencionado de estos dos versículos, de esos dos capítulos en la palabra, estoy seguro que nosotros hemos caído en alguno o en algunos de ellos. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Guay, no sé, yo me asombro y ustedes cada vez más, oiga, ¿verdad? Santos. Tengan cuidado, no se van a caer de las bancas, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero bueno, así que hermanos, no sea duro de corazón. Bueno, ahora yo me lo digo a mí. No voy a ser duro de corazón. Voy a reconocer mi pecado y voy a buscar el perdón de Dios a través de la sangre de Jesús. Amén. Es lo que tenemos que hacer. Tal vez usted pregunte, bueno, pastor, ¿qué es pecado? ¿Alguien sabe qué es pecado? ¿Qué es pecado? Pues pecado, pastor. ¿Pero qué es pecado? Así de plano la palabra cuando habla de ello, bueno, es simplemente errar al blanco. Cuando usted ve esa, ¿cómo se llama el logo de Target? ¿Cómo se dice Target en español? ¿Blanco? Al blanco, ¿verdad? Que tiene ruedas y al final tiene un puntito, ¿verdad? Bueno, el ser humano no le puede pegar a ese punto del centro. Dios dice, yo quiero, para que tú seas salvo y para que tú entres al cielo, tienes que pegar el puntito del mero centro, ni un centímetro para acá, ni nada, el mero centro. ¿Se podrá? Así es un buen tirador a lo mejor, pero hablando de nuestra vida, no podemos, andamos por fuera, mejor vamos y le pegamos a las tamboras, en vez de pegarle ahí. ¿Por qué? A consecuencia de nuestro pecado. El pecado es la infracción de la ley, es una transgresión. Dios dice, mira, he trazado esta línea, no pases esa línea. El momento que tú pasas esa línea, ya transgrediste contra Dios. Ya dice, ya te amolaste, eres pecador. Pero aparte de eso también es el rechazo a la voluntad de Dios, es vivir a espaldas de Dios y es la disposición en sí que lleva a mí o al pecador a hacer mi voluntad, no la voluntad de Dios. Eso es pecado. Hacer lo que yo quiero. ¿Alguien sabe cuál es el pecado original? Empieza con A. Más acuérdese del alfabeto. Con A, D, A, de Patán. ¿O qué escuché? De Adán y Eva. ¿Cuál fue el pecado original? Porque a veces decimos, no, la desobediencia, pastor. No, ese es el resultado del pecado original, la desobediencia. ¿Pero sabe cuál fue? ¿Cuál? Ser lo prohibido. ¿Quién da más? ¿Cuál? Avaricia. ¿Quién da más? A ver,
Aquí traigo un dulce. ¿Quién? Empieza con la A y termina con la A. Luego de la A viene una R. Arrogancia. Se lo ganó Blanca. La arrogancia, eso fue lo que llevó a desobedecer. ¿Qué es arrogancia? Yo hago lo que yo quiero. Mírate, nadie tiene que andar diciéndome nada. Yo hago lo que yo quiero, punto. ¿Y qué? Eso es arrogancia, ¿verdad? Y ese es el pecado original, que yo siempre voy en contra de la voluntad de Dios. Y fue lo que hizo Satanás en el cielo. Por eso Dios, y dice la Biblia que cayó como un rayo del cielo, ¿verdad? Así que vamos a ver pruebas de que somos pecadores. La Biblia dice, no matarás. Si recordamos a Caín y Abel, entre hermanos, ¿sí o no? También, hermanos, dice la palabra, no adulterarás. Y codiciamos a las mujeres. Pasa una mujer y ¿qué hacen los hombres? ¿Sí o no? Algunos le dicen los abanicos. ¿Sí o no? Dice Jesús que pasa una mujer y tú la codicias, o sea, con ella en tu corazón, ¿qué dice? Ya adulteraste con ella en tu corazón. ¿Cuántos codiciosos tenemos hoy en esta tarde? No, pastor, aquí está mi esposa, no puedo decirle. Entonces vemos aquí, hermanos, que todos de una u otra manera hemos adulterado o hemos fallado o somos pecadores. También dice la palabra, no mentirás. Es que si yo estoy en un aprieto, mentimos para no ser descubiertos, ¿sí o no? También, hermanos, la Biblia dice, no robarás. Pero si estamos en una necesidad, pues aunque robe para satisfacerla, ¿sí o no? También, hermanos, la palabra dice, no maldecirás, que hasta usamos hasta el nombre de Dios y lo blasfemamos, ¿sí o no? Que más lo usan en inglés. También la palabra dice, no borracheras, y el hombre se emborracha, ¿con qué fin? Pues para olvidar el dolor, pastor. Dice, no, pastor, yo tomo para ahogar las penas. Sí. Pues por lo visto ya aprendieron a nadar porque no ha dejado de tomar, ¿verdad? Las penas, pero bueno. Pero también dice la palabra, no a la idolatría, pero hacemos nuestros propios ídolos. Dice Jeremías, el hombre dice, va al bosque, corta un árbol, se trae el tronco y del tronco dice, hace una figura o hace un ídolo, dice, lo para, se arrodilla ante él, siendo, dice, que es leña para el fuego. Fíjese lo interesante, ¿verdad? Lo que hace la gente, pero bueno. Dice en Proverbios, quiero que vaya ahí, Proverbios capítulo 20, versículo 9. Proverbios capítulo 20, versículo 9. ¿Lo tiene? Proverbios capítulo 20, versículo 9 dice, ¿quién podrá decir? Casi soy yo como el chavo, ¿no? ¿Y quién podrá ayudarme, verdad? ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Como, ¿quién puede decir eso? No podemos, yo no puedo autolimpiar, autoperdonar, no puedo. Por eso en una ocasión los fariseos se enojaron con Jesús, ¿y quién se cree para perdonar pecados? Y solamente Dios puede perdonar pecados. Ellos sabían que el ser humano común no puede perdonar pecados para salvación. Puedes perdonar pecados de relaciones, pero no para salvación, ¿verdad? Entonces, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. Isaías 64, versículo 6, también dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras, ¿qué dice ahí? Justicias, o sea, lo mejor de ti, lo mejor que tú puedes hacer, todas nuestras justicias son como ¿qué? Trapo de inmundicia. ¿Qué dice Dios? Aún lo mejor de ti, tus obras para mí, para que supuestamente tú seas salvo, ¿qué dice Dios? Es basura, no es nada. Si tú vas a ser salvo, va a ser bajo mis términos, dice Dios. Entonces somos pecadores, pero la gente no quiere dejar el mundo por el cielo, pero quieren ir al cielo, ¿sí o no? Todo el mundo tiene ese deseo de que un día queremos ir al cielo, no quieren dejar de fumar, o no quieren dejar de bailar, de robar, mentir, adulterar, maldecir, dejar los vicios, borracheras, pleitos y todo. Quieren ir al cielo, pero no quieren vivir las reglas del cielo. Amén. A ver, repita conmigo. Quieren ir al cielo, pero no quieren vivir las reglas del cielo. Amén. Así que yo creo que
aman más sus deleites, vicios o pasatiempos o asuntos, ¿verdad? Pero hablando de la religión famosa, ¿verdad? Por cierto, yo me llamo Fidencio por el niño Fidencio, ¿verdad? No sé por qué me pondrían, pero me encanta mi nombre, ¿verdad? Como quieran. Por ejemplo, si pensamos, ¿verdad? Con todo respeto, en los católicos, ellos van a la iglesia y se persignan, ¿no es así? ¿Sí o no? Van a la iglesia y se pasan, aún yo les he visto que son católicos, pasan por aquí y ellos se persignan, ¿verdad? Pero pensando en ello, ¿verdad? Va a la iglesia, o sea, pensando en el católico y se persina, luego sale de la iglesia y se la empina la chela, ¿sí o no? ¿Usted ha visto eso? Salen corriendo o fumando y salen con el radio todo vuelo, ¿sí o no? Es una realidad, somos pecadores. Y también, por ejemplo, el cristiano peca de una manera diferente, aunque el católico también peca de una otra manera diferente. Tal vez, por ejemplo, si pensamos en el cristiano en sí regularmente no se emborracha, oiga, pero traga, ¿sí o no? De una u otra manera, cada quien peca de forma diferente. Tal vez no fume el cristiano, si es que no fuma, ¿verdad? Pero nos encanta el chisme, ¿sí o no? Gloria a Dios que aquí no hay de esos, ¿verdad que sí? ¿Por qué cree usted que algunos, aclarando, por qué cree usted que algunos católicos no quieren dejar el catolicismo? ¿Por qué cree usted? Y esa es la realidad, hermano, porque durante la semana pueden vivir como diablitos, pero el domingo como angelitos. ¿Sí o no? Y así viven algunos cristianos también allá afuera, ¿verdad? Como el diablo. Luego acá en la iglesia, oh Señor, perdón. Y salimos y otra vez a lo mismo, ¿sí o no? Entonces, hermanos, vemos también otro rito, práctica de Dios, es el agua bendita. Ellos piensan, pues va a purificar mis pecados o el persignarme. Y quiero que entienda esto, el agua bendita no purifica tus pecados. Y si pensamos en el persignarse, no te pondrá en una relación correcta con Dios. Es el estilo de ellos, es la manera de ellos que tal vez ellos les hace acercar más a Dios. Qué bueno, pero no es la forma correcta como quiera, porque es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ellos, por ejemplo, el persignarse lo hacen en forma de cruz, ¿verdad que sí? Por ejemplo, en la sílaba de Padre es en la frente, ¿verdad que sí? En la sílaba del Hijo, ¿dónde es? El vientre. Y luego en la sílaba del Espíritu Santo, ¿dónde? Los hombros, ¿verdad que sí? Una persona decía, no, pastor, es que yo quiero usar esta para comer con esta, sin usar esta y esta, ¿verdad? Pero sea lo que sea, es simplemente una tradición, una cultura, un medio de que, la gente, me lo enseñaron, así se hace, pues yo también. Es una costumbre, que esa costumbre no es bíblica. Tampoco te estoy diciendo que es pecado, y qué bueno que tienen eso, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nosotros lo decimos ¿cuándo? Cuando bautizamos a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o cuando la persona también va a entregar su vida a Cristo, ¿sí o no? Pero no lo practicamos como ellos en sí, ¿verdad? Pero es una tradición, hermanos, que se remonta hasta el siglo II, según dicen que fue Tertuliano quien sacó esta práctica o rito, y él dijo, para todas nuestras acciones, cuando entremos o salimos, cuando nos vestimos o tomamos baño, a la mesa o prendiendo las velas, si vamos a dormir o a sentarnos, al inicio de nuestras obras, hagamos la señal de la cruz, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa era la forma que él recomendó en sí a la iglesia en ese tiempo, era su forma de adorar y lo respetamos. Si ellos lo quieren hacer, que lo sigan haciendo, ¿verdad? Pero una ocasión, en la reunión del servicio, un hermano ve a otro ahí en la iglesia que era diácono y lo miraba cuando se terminaba el culto. Hermanito, a lo mejor se me figuró. Si llega el siguiente domingo y se termina el culto, amén, gloria a Dios, amén, todos están despedidos, hermano. Lo voy a hablar con el pastor. Oye, hermano, quiero que vean, tal diácono, cada vez que se termina el culto se está persinando. ¿A poco? ¿Sí? Si llega el otro domingo, el pastor lo observa y como, sí, ¿verdad? Hermano diácono, ¿puedo hablar con usted? Sí, bueno, vamos a hablar a la oficina. Oiga, estoy viendo esto, ¿qué es lo que está pasando? Veo que cada vez que usted y otros hermanos también me lo han dicho, que termina el culto y usted, pues, ahí está persignándose. Yo, pastor, no, yo era católico, sí, pero yo ya entregué mi vida a Cristo, lo hacía antes, pero ya no lo acostumbro.
Ustedes están confundidos. Lo que pasa cuando se termina el culto, yo me preocupo por mis cosas. Me busco mis lentes, me busco mi pluma, y si traigo mis resortes. Pero bueno, simplemente yo quiero que no tiene esto nada de mágico, no es bíblico, pero tampoco tiene en sí que hacerlo por X razón. Es una tradición en sí, que en sí no va a crear nada, pero usted no encontrará eso en la palabra de Dios. Pero lo que sí encontrará pensando en esto de, la Biblia no dice, une tus manos cuando ores. Tal vez no diga eso, pero lo que sí dice la Biblia es, arrodíllate. Amén. La Biblia tampoco habla de el agua bendita en sí, pero sí habla que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿No es así? Que esa fue una tradición también de San Alejandro I. Él fue el que la instituyó para purificar a los miembros, purificar las casas de los miembros, o exorcizar, o otras cosas, como una señal de religiosidad, ¿verdad? Como para que haga, es como por ejemplo el aceite de la unción. La palabra dice en Santiago, si tú quieres orar por una persona, pon el aceite de la unción si tú quieres. Pero dice la palabra, pero la oración de fe salvará al enfermo. Entonces no es en sí el aceite, pero es un rito en sí que puede darnos más fe, o puede darnos más motivación a que por favor, Señor, haz la obra, ¿sí o no? Pero el aceite no hace la diferencia, simplemente es un símbolo del Espíritu Santo, así como ellos tienen esos símbolos con X razón. ¿Sí me explico? Pero lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hacerlo en sí no es pecado, ni tampoco es necesario, ni tampoco le estoy diciendo que usted lo haga. Pero si ellos lo quieren hacer, que lo hagan, es asunto de ellos, pero eso no va a ayudar a purificar sus pecados, ni tampoco eso te va a poner en una relación correcta con Dios, sino fíjese lo que dijo Jesús en Juan 14, 26, si quiere ir allí, Juan capítulo 14, versículo 26. Juan capítulo 14, versículo 26, no, creo que es el 23. Juan 14, 23. Dice ahí, respondió Jesús y le dijo, el 23, ¿sí? Dice así, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Y qué dice? Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Qué era la preocupación de Jesús? Que si me persinaba, que si echaba agua bendita, que si unía mis manos o cierto rito. No, quiero que obedezcas mi palabra. Eso es lo que a mí me interesa. Entonces, a lo que vemos aquí, el ser cristiano no lo identifica una religión, una práctica, un rito o servicio en la iglesia. Lo identifican sus hechos, lo identifican una relación personal con Dios, lo identifica un estilo de vida, de fe, de obediencia, de amor y piedad, hermanos. Es lo que identifica a un cristiano. Amén. O es lo que nos debe de identificar. Entonces, si usted es cristiano, usted no debe de ser el mismo, hermanos. Tiene que haber una diferencia en su vida. Sí, soy pecador, pero soy santo y tengo una relación personal con Dios, y de modo que si el uno está en Cristo, pues ya soy nueva criatura. No solamente ha cambiado mi destino, ha cambiado el destinado, que soy yo también, y aparte de eso, han cambiado mis valores, han cambiado mis prioridades, amistades, decisiones, actitudes, intereses, palabras y acciones. Soy una persona diferente. ¿Por qué? Porque ahora tengo a Cristo Jesús en mi corazón. Si usted quiere ver, por ejemplo, o saber si Jesús está en la vida de una persona, observe la forma en cómo vive. Usted va a saber, ¿es cristiano o no es cristiano? Observe en la forma en cómo vive, hermanos. Juan el apóstol pudo verlo también, como dijimos en la mañana. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, o sea que no todos son cristianos, que no todos son hijos de Dios. Y cuando habla aquí no está hablando de un edificio, está hablando de la iglesia que está compuesta de nosotros. Así que quiero que escuche esto: un verdadero cristiano es salvo, y el que es salvo busca al Salvador. Y el que busca al Salvador busca hacer su voluntad.
y el que busca hacer su voluntad mostrará su salvación. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Así que lo que te lleva al infierno no solamente es el pecado, sino nuestro amor hacia el pecado. Dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 17, ¿qué dice, hermano Pepe? Es el versículo favorito, hermano Pepe. Juan capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero fíjese lo que dice enseguida el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y esta es la condenación. O sea, que la luz vino al mundo, o sea, Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas, o sea, el pecado, amaron más el pecado que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ve usted? Por eso la gente no va al cielo, o se va a ir al infierno. ¿Por qué? Por pecadores, pero aman más su pecado que a Dios. Entonces, hay esperanza. ¿Qué necesito hacer yo? Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si usted hace un trato con una persona, usted sabe que es una buena persona, usted hace el trato con esa persona. Pero si alguien le dice de antemano, antes de hacer el trato, esta persona es así, 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 ¿usted hace el trato? No. Pero Dios sí lo hizo para que se dé cuenta de que Él nos ama. Y dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también dice ahí mismo el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia ¿de qué? ¿De los pecados chiquitos? ¿De algunos pecados? ¿Qué dice? No, de todo pecado. Entonces, es el pecado lo que no nos deja entrar al cielo. Pero si vemos aquí, hay solución. Alguien puede perdonarme. Alguien puede limpiarme. ¿Y cómo se llama ese? Jesús. Y dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente. ¿Qué significa justificados? Limpio, inocente, sin culpa. Dice, siendo justificados gratuitamente, gratis. Tú no necesitas hacer nada. Dice, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, se tomó mi lugar por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Y fíjese, me encanta lo que sigue de ese texto, ahí en Romanos 3:25, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia los pecados pasados. Qué amor de Dios. En realidad nos ama, sabiendo quién soy y lo que he hecho, Él me ama. Qué interesante. Y gloria a Dios por Dios. Quiero terminar con esto. Una ocasión una señora analfabeta que no sabía leer ni escribir, fue al médico y después de realizar algunos exámenes en médicos, ya los ve el médico, los revisa, se sienta con él, empiezan a platicar. El médico le dice, oiga, ¿usted es cristiana, verdad? Sí, dice, yo soy cristiana, doctor, y me congrego ahí en la primera iglesia bautista de La Joya. No se crean, ¿no? El médico dice, ¿sabe qué, señora? Me agradan los cristianos, me caen muy bien, pero ¿sabe qué? Yo tengo un problema con ellos. He visto algo en ellos y es que hablan mucho de Jesús, pero hablan muy poco de María. No esta María, es otra María. Pero hablan mucho de María. Hubo un silencio. La señora se puso ahí a meditar sobre lo que el doctor le había dicho. Pero luego la señora le dice, doctor, ¿puedo hacerle una pregunta? Como dijo Luis Palau, ¿verdad? Y fíjese la pregunta que le hace. Si yo llego aquí a su oficina o si acaso yo llego aquí a su consultorio y su secretaria me diría a mí, oiga, no está el doctor, pero ¿sabe qué, señora? Está su mamá. ¿Qué le parece? ¿Cree usted, doctor, que yo
debería ser atendida por ella. Y el doctor le dice, no, ¿cómo que vas a ser atendida por ella? El que se graduó en medicina fui yo y no mi mamá. Así que, por eso, le dice ella, doctor, quien murió en la cruz fue Jesús y no María. ¿Verdad? Y es una realidad, hermanos. Yo entiendo que ella tiene una posición y yo doy la honra y la gloria a Dios por María, hermanos. Que a través de esa jovencita, nuestro Salvador llegó aquí a la tierra. ¿Verdad que sí? Y ella tiene su lugar ante Dios. Pero ¿sabe qué? Jesús nunca tuvo el punto de, tienen que adorarla porque ella es mi madre. No, Señor. Fue nada más un instrumento en las manos de Dios. Pero quien realmente murió por mí en la cruz fue Jesús. Amén. Él derramó su sangre por mí en la cruz y Él fue el que resucitó para probar, mira, si yo me resucité, yo te puedo resucitar a ti. Amén. Así que por eso tenemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Así que vamos a orar. Te invito para que cierres tus ojos. Y quiero invitarte hoy en esta tarde. Si en esta tarde tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, este es el momento para que tú lo recibas. Si tú has estado conectado a una religión por mucho tiempo, está bien. Pero lo más importante es que tú tengas no una religión, sino una relación con Dios. Eso es lo que te va a salvar. La iglesia no te va a salvar. Las buenas obras no te van a salvar tampoco, porque por gracia somos salvos. Pero si tú crees en Jesús y tú le recibes en tu corazón, hoy Dios te perdonará tus pecados, te sellará con su Espíritu Santo y te da la promesa que cuando tú mueras, tú vas a ir al cielo. Por eso Él vino y murió en una cruz, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados y dice la palabra que fue sepultado y estuvo en la tumba 3 días. Y después de 3 días se levantó de la tumba para probar que Él tiene el dominio sobre todo. Ningún ser humano ha tenido el poder que después de 3 días resucitar. Solamente Jesús. Así que Él es Dios y como Dios, Él es nuestro Salvador. En esta noche a todos los niños, a todos los jóvenes y aún adultos, quiero hacerles esta pregunta. ¿Quieres tú recibir a Cristo Jesús en tu corazón? Si es sí, ponte de pie o levanta tu mano. Este es tu momento. Dios está haciendo un llamado a tu vida y a tu corazón. Si es así, ponte de pie y vamos a orar al Señor para que tú hagas una oración de fe para que Jesús entre a tu corazón. ¿Habrá alguien en esta tarde? Y quiero que repitas esto conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también reconozco, Señor, que eres Dios y que moriste por mí en la cruz, derramaste tu sangre para perdonar mis pecados, Señor. Creo en ti y te recibo con todo mi corazón, Señor. Pongo toda mi fe y confianza en ti, Señor. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias, Señor, por salvarme. Y gracias, Señor, porque ahora soy tu hijo o tu hija, Señor. Gracias te doy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias te damos por esta tu palabra, Señor. Pedimos que hayas dado, Señor, convicción en cada corazón, Señor. Bendice a tu pueblo y que podamos pregonar, Señor, estas buenas noticias, Señor, de que nos amas, que nos has perdonado y que nos has dado la vida eterna, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, y glorificamos tu nombre y gracias por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos.